Iconio, pasa a Asia, donde Pablo quería ir a predicar, pero el Espíritu no le permitió. Y dice que ahí en Asia recibió una visión de un hombre macedonio que le dijo: Pablo, ven y ayúdanos. Y Pablo tomó eso como el Espíritu Santo hablándole y diciéndole: Pablo, tienes que ir a Macedonia a predicar el Evangelio en Macedonia. Así es de que zarpa de Troas, pasa a Filipos, a Anfípolis, en Tesalónica, donde se detiene ahí por un tiempo. 3 semanas estuvo en esta iglesia en Tesalónica, 3 fines de semana compartiendo, discutiendo en la sinagoga en cuanto a Cristo. ¿Quién era Cristo? Después de ahí pasa a Berea, llega a Atenas y termina en Corinto, donde pasa 1 año y medio, 18 meses enseñando la palabra. Y ahí en Corinto, Pablo establece una iglesia. Ya hemos visto y hemos dicho que esta ciudad de Corinto era una ciudad comercial donde se vendían tejidos de lana, cerámica, armaduras. Era una ciudad que era conocida por 2 cosas: el liberalismo, gracias Roberto, el liberalismo y, perdón, se me escapó ahorita, la inmoralidad sexual. Liberalismo y la inmoralidad sexual era lo que sobresalía en esta ciudad. Pero también la gente era idólatra, 100% idólatras. Y puesto que estaban a la par de Atenas, tenían una influencia grande en filosofía. Los filósofos griegos. Ahí, en ese lugar, Pablo establece una iglesia. Durante 1 año y medio, él está predicando, enseñando. La iglesia se abre, se inicia, y después de 1 año y medio, Pablo se va. Al poco tiempo, Pablo se entera que hay problemas en la iglesia. ¿Se acuerdan? Que llegaron los de la casa de Chloe a decirle: Pablo, la iglesia está en problemas. Hay divisiones. Hay abuso en la cena del Señor, hay abuso en los dones espirituales, no están creciendo. Y Pablo dice: tengo que escribirles, tengo que enviarles una carta. Uno de los problemas era que la iglesia no estaba creciendo. Y era causa de filósofos en la iglesia. Ahora, si usted sabe y conoce su mitología griega o la filosofía griega, usted estará enterado de estas 3 personas: Sócrates, Platón, y Aristóteles. Eran 3 filósofos muy conocidos durante esta era, pero no eran los únicos. También estaba Epicurio, estaba otro que se llamaba Pitágoras. Habían varios que habían influenciado la filosofía griega por cientos de años. Estos hombres vivieron entre los años 400 y 300 antes de Cristo. La iglesia en Corinto se estableció en los años 50, más o menos, 49-50. Pablo escribió la carta a los corintios en el año 51-52. Así es de que 350 años más o menos, esta ciudad había escuchado la filosofía griega. Estos hombres habían influenciado el mundo entero con su filosofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta. Filo quiere decir amor. Sofía quiere decir sabiduría. Así es de que filosofía quiere decir el amor por la sabiduría, por el conocimiento, por la ciencia, el aprender algo nuevo. Eso era lo que estos hombres querían. Eso es lo único que querían, aprender algo nuevo. Tristemente, su sabiduría era una sabiduría humana, sabiduría de este mundo. Sócrates
Se le conoce como el filósofo del oeste. Fue el que dijo, solo sé que no sé nada, o que sé que nada sé. Se enfocó en la filosofía de las lenguas y la naturaleza. Platón era un filósofo de Atenas, nació y creció y murió en Atenas. Se enfocó en las filosofías de la política, la teología, la cosmología, epistemología y las lenguas. Y su estudiante, que era Aristóteles, se enfocó, también era griego, se enfocó en las áreas de la biología, la botánica, la química, la ética, la historia, lógica, metafísica, filosofía mental, filosofía de la ciencia y física, poética, psicología y zoología. Hombres bastante influenciales, obviamente listos, inteligentes, de una manera impresionante. Lo que había pasado es que la filosofía de estos hombres había alcanzado la iglesia. Y todavía habían personas en Corinto que seguían estas filosofías. Y es por eso que el capítulo 1, Pablo termina diciendo, concluye diciendo, ¿quién de nosotros somos sabios? ¿Quiénes de nosotros somos algo que valga algo? Dice, Dios escogió a lo débil, a lo más bajo, a lo vil, para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se gloríe. Pablo les dice, no importa toda esta filosofía, toda esta sabiduría humana, si no conocen a Dios. Y es así como empieza el capítulo 2. Y en primer lugar, vamos a ver un mensaje que cambia vidas. Y Pablo les dice a los hermanos, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no hablar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En primer lugar, Pablo les dice, hermanos, no vine a ustedes hablándoles elocuentemente, no vine hablándoles con palabras que no podían entender. Simplemente me enfoqué, dice, en Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Y mis hermanos, cuando ustedes hablan y comparten con las personas, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en el sacrificio de Jesucristo. Ahora, para muchos, el sacrificio de Jesucristo ya lo conocemos. Sabemos que murió en la cruz, pero a veces no entendemos el significado de la cruz, el significado de ese sacrificio. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesucristo es la única entrada que el hombre tiene, la única opción que el hombre tiene para llegar al cielo. Si Jesucristo no hubiera dado su vida en la cruz, usted y yo no fuéramos salvos en este día. Si Jesucristo no hubiera entregado su vida en la cruz, el mundo entero estaría perdido. Estaría destinado a un lugar, nada más, el infierno. Ese era el destino del hombre, hasta que Jesucristo vino y dio su vida. Entonces Pablo dice, me propuse hablar
delante de ustedes, versículo 2, a no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los hermanos de Corinto, acuérdese, eran algunos de ellos judíos que habían conocido el judaísmo toda su vida. Habían escuchado del Mesías, sabía que iba a venir, quizás aún creían que Jesucristo era el Mesías, pero no habían entendido todavía el significado del sacrificio de Cristo. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si usted se acuerda en Hechos capítulo 18, si quiere ir conmigo, puede ir conmigo. Hechos 18, versículo 18 al 23, está Pablo aquí en Corinto. Y el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Acuérdese que Pablo acababa de pasar por Macedonia, acababa de pasar por Filipos, por todas esas áreas donde fue encarcelado, latigado, lo apedrearon, a punto de perder la vida. Llegó el momento donde Pablo tenía temor. Quizás aquí en Corinto también recibió amenazas de muerte. Sin embargo, Jesucristo mismo le fortalece y le dice: Pablo, no tengas miedo, no tengas temor. Y aquí dice Pablo: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, lo que yo creo es que después de estudiar la vida de Pablo, usted puede darse cuenta de algo. Pablo le interesaba predicar a Jesucristo, pero no simplemente que la gente aceptara, sino que le interesaba que la gente creciera también, que cambiara su estilo de vida, porque de lo contrario Pablo había entendido que no servía de nada. Entonces yo creo cuando dice que hablaba entre ellos con temor y temblor, era un temor de predicar el evangelio para que la gente conociera más a Dios. Y mis hermanos, me puedo relacionar, porque cada vez que me paro aquí me tiemblan las canillas, me lo crea usted o no. Dice: ay, me parece el pastor, ay, tan tranquilo usted allá. No, hermanos, a veces el mensaje es duro y a veces me da temor, pero tenemos que predicar porque es la palabra de Dios. Y Pablo tenía ese temor, esa preocupación de predicar el evangelio tal y como era. Sin embargo, hay una lección muy importante, versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sabe que hay personas muy persuasivas, ¿verdad? ¿Lo han persuadido a usted? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver ahorita. ¿Ha comprado usted un automóvil nuevo? Ya, ahora sí ya saben, ¿verdad? Porque llega usted al dealer y le caen como si fueran globos, ¿verdad? Todos ahí, un pedazo de carne. Buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Verdad? ¿Quiere probar este vehículo? Es el último modelo. Vamos a probarlo. Se mete usted al carro. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Pues como no le va a gustar si es carro nuevecito. Y empieza, mire que hay muchas facilidades de pagos económicos aquí y allá. ¿Usted cree que al vendedor le importa? No. Al vendedor no le importa si usted puede pagarlo o no. Lo que a él le importa es hacer la venta. Y después sale usted ahí con su carrito nuevo, ¿verdad? Ni bien llega a casa, ¿qué hice? Volverme a meter en otra deuda de tantos años, por tantos meses, tantos pagos. ¿Lo influenciaron? Sí. Sí. Hay personas muy influenciadoras o muy
persuasivas. La palabra persuadir quiere decir convencer para hacer algo. Sin embargo, Pablo nunca convenció a nadie, nunca persuadió a nadie. Ni aun Jesucristo mismo persuadió a nadie. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Mateo 16, 24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada uno, tome su cruz todos los días y sígame. Jesucristo dijo: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres seguirme a mí? Niega tu vida, toma tu cruz y sígueme. Si quieres, sígueme. Si no, no me sigas. Y hay personas, mis hermanos, que escuchan el evangelio, lo entienden, pero no lo aceptan. Y nuestro trabajo no es de convencer a nadie, no es de persuadir a nadie. Y escúcheme lo que le voy a decir, es un poco duro, lo reconozco. Si el hombre, si la persona ya tomó la decisión de no aceptar el evangelio y entiende que si no acepta a Jesucristo, solo un lugar le espera, un lugar de fuego ardiente todos los días, un lugar de sufrimiento eterno. Y el hombre acepta y dice: eso es lo que quiero yo. Yo no quiero ir al cielo, no quiero ir a disfrutar con Dios. Si tengo que entregar mi vida a Dios, si tengo que dejar la vida que vivo ahora, si tengo que dejar las pachangas, no quiero cambiar mi vida. Pues no la cambie, no le entregue su vida a Cristo. El día que usted esté frente a Dios, usted va a ser el que le entregue sus cuentas de su vida. Nadie más va a entregar cuentas por nosotros. Pablo dice: les hablé sin persuadirles. El evangelio de Jesucristo es ese, que Cristo dio su vida por usted. Si usted quiere, lo acepta. Ahora, cuando predicamos y cuando hablamos, debe de haber una demostración de poder. Y dice Pablo: sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo es el que convence a la persona. Y mis hermanos, recientemente yo he tenido que estar orando y orando porque digo: Señor, este mensaje es tuyo, yo no voy a convencer a nadie, no voy a persuadir a nadie. Es tu Espíritu el que convence. Y Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El poder del Espíritu Santo es el que convence a la persona. Pablo dice: me enfoqué en estas tres cosas: predicar a Jesucristo, no persuadir a nadie, y que sea el Espíritu el que convenza. Cuando usted predica y comparte, mi hermano, mi hermana, acuérdese de estas tres cosas: predique a Jesucristo. No trate de convencer ni persuadir a nadie, porque no lo va a lograr. En el trabajo estoy trabajando con una muchacha y le decía yo: tienes que cambiar tu vida. Sí, pero no soy yo la del problema, es él. No me estás escuchando, tú tienes que cambiar tu vida. Cuando tú dejes que Jesucristo entre y cambie tu vida, tu matrimonio va a cambiar. A causa de los cambios que Cristo haga en tu vida. Tú nunca vas a poder cambiar a tu esposo, jamás. Solo el poder del Espíritu es el que cambia las vidas. Seguimos adelante, versículo 6. Ahora Pablo pasa a hablar de un misterio. Un misterio. ¿Qué es un misterio?
En primer lugar, hay dos clases de misterios en la Biblia. Un misterio puede ser un secreto que no ha sido revelado. Usted tiene niños, ha tenido niños pequeños. A mi pecadorcito no le puedo decir ningún secreto, porque rápido va y, ay, ¿qué papi dice esto? Y dice el otro, le dije que no dijeras nada. Para él no puede guardar ningún secreto, ¿verdad? Pero también está el misterio de las cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, la Trinidad. Si hay alguien que le dice a usted, yo entiendo la Trinidad, ¿qué quiere saber de él? Aléjese de esa persona. Porque ningún hombre en su mente tan finita puede entender la mente de Dios infinito. La deidad de Dios nunca la vamos a entender. La grandeza de Dios jamás la vamos a poder entender. La eternidad de Dios no la podemos entender. Cómo Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo se formara, Dios ya sabía que usted iba a estar aquí hoy en este día. ¿Lo puede comprender? No, nuestra mente es tan finita. Pero pasa hablando Pablo aquí de este misterio, dice versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí está hablando del misterio de un secreto aún no revelado. Un secreto que hasta este momento los hombres no habían entendido. El sacrificio de Cristo. Ese es el misterio que Pablo está hablando. La cruz de Cristo. Hasta esta época, ya los hombres ya la habían escuchado porque habían vivido en ese tiempo. Pero no habían entendido que la cruz de Cristo ya estaba predestinada desde antes de los siglos, dice Pablo. Desde Génesis 3:15, Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio ya Dios había predicho lo que había de pasar. Pero los hombres no habían entendido un secreto que hasta este momento no lo habían comprendido. Y es interesante que dice, si lo hubieran conocido, el versículo 8, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Si los judíos, si los líderes, los principales de ese tiempo se hubieran dado cuenta que Jesucristo iba a salvar la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, nunca lo hubieran crucificado. Hubieran hecho todo lo imposible para que Jesucristo no fuera crucificado. El enemigo, Satanás, sabía que Jesucristo lo iba a destruir. Sin embargo, él no sabía cómo lo iba a hacer. Es por eso que desde el principio, desde Moisés, estaba tratando de aniquilar, de terminar el linaje de David. Desde Moisés trató de matar a todos los bebés menores de 3 años, porque si lo hacía, terminaba el pueblo de Israel y no venía el linaje davídico y no venía el Mesías. Y ya hemos estudiado la historia como a través de los años Satanás lo siguió haciendo más de una vez. Cuando Jesucristo nació, también se dio la orden de aniquilar a todos los bebés nacidos de 3 años para abajo. No era la primera vez que pasaba. Satanás lo sabía.
y trató de evitarlo. Pero lo que no se esperaba era que Jesucristo fuera a dar su vida en la cruz para salvar la humanidad. Eso fue la sorpresa más grande para Satanás. Él mismo fue el que usó a estos hombres para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y eso es lo que dice Pablo aquí, porque si no lo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. He escuchado estos versículos ser mal usados, mal interpretados muchas veces, porque pensamos que está hablando del cielo. Cuando oímos y decimos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Está hablando del sacrificio de Jesucristo, no del cielo. Porque regreso a recordarles que este misterio no se había entendido hasta ese tiempo. Si va conmigo, si quiere ir conmigo. Perdón, se me fue la cita ahorita en este momento y se me escapó. Ok, se las debo. Ahorita me va a regresar otra vez. Perdón, se me fue. Está hablando del sacrificio de Jesucristo. Hebreos, ok, les dije que iba a regresar. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos misterios, estos secretos que no se habían declarado, ya no son secreto para nosotros, porque ahora tenemos la palabra de Dios, la Santa Escritura, en la que Dios nos habla. Ya no es secreto, pero requiere de algo, requiere de una sabiduría, y es una sabiduría sobrenatural. La sabiduría del hombre es natural. La sabiduría que viene de Dios es sobrenatural. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios solo se entienden a través del Espíritu de Dios. Romanos dice que nosotros por nuestra naturaleza no podemos orar, no sabemos orar. ¿Le han preguntado o pedido que ore públicamente? Y si usted nunca ha orado públicamente, es mejor que ore a alguien más, porque me da pena, me da vergüenza. Que no le dé pena, porque no es nuestra naturaleza el orar. No sabemos cómo orar. Sin embargo, Romanos nos dice que el Espíritu ora por nosotros, intercede por nosotros, con gemidos, diciendo: Abba, Padre, papito lindo. Cuando usted ora de una manera donde no tiene palabras, su espíritu está orando y su espíritu está intercediendo por usted. Las cosas de Dios solo son reveladas a través del Espíritu. Es por eso que el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. El Espíritu de Dios solo entra en el hombre cuando el hombre dice: lo acepto. Acepto
acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, en ese instante el hombre, la mujer, es bautizada en el Espíritu y el Espíritu de Dios mora en esa persona desde ese instante en adelante. Entonces, hasta ese momento el hombre puede matarse buscando a Dios. Nunca lo va a encontrar. Jamás. Hasta que le entregue su vida a Cristo. Entonces, el Espíritu va a empezar a obrar en su vida y a entender estas cosas que quizás las ha leído, pero hasta este momento no las había entendido. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Colosenses 3, 1 al 2, si quiere ir conmigo puede buscarlo, si no yo se lo leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué está su mirada en este día? ¿En qué está su mente en este día? ¿Está pensando en qué va a almorzar? ¿Está pensando que le faltan 5, 10 minutos, lo máximo si se pasa? ¿Qué está pensando en este momento? Dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y lo carnal a lo carnal. Cuando su corazón está enfocado en la carne, es lo único que piensa. Pero cuando está enfocado en el Espíritu, ¿qué importa que pasen los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? No importa. Estamos en el Espíritu. La sabiduría humana y la sabiduría en el Espíritu, esa es la diferencia, mis hermanos. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Pablo estaba frente a Agripa, le predicó el Evangelio y le dijo: Agripa, ¿tú crees en lo que te estoy diciendo? Yo sé que crees, yo sé que lo sabes, yo sé que lo conoces. Y dice que Agripa le dijo: por poco me persuades a ser salvo. También le dijo: Pablo, la mucha letra te ha vuelto loco. No lo pudo entender. Y mis hermanos, hay gente que nos llama locos. Nos llama de cualquier otro nombre que ellos quieren. Sí, soy loco. Llámeme loco, llámeme anticuado, llámeme lo que quiera. Pero también llámeme hijo de Dios. Amén. Porque eso es lo que Juan nos dice. Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos. Esa es la diferencia. ¿Loco? Sí. Feo, quizás. Depende qué día sea. Sea lo que sea, pero también hijo de Dios. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puede decir usted en esta mañana: mas nosotros tenemos la mente de Cristo?
¿De verdad tiene la mente de Cristo? ¿Está usted enfocado en Cristo en este instante? ¿O estamos distraídos por otras cosas? En realidad, nuestra mente se distrae muy fácilmente. Y cuando nuestra mente no está enfocada en Cristo, solo podemos estar enfocados en otras cosas, las que no son de Cristo. Pablo les habla a los hermanos de Corinto y les dice: hermanos, la filosofía, la sabiduría humana no sirve de nada. Y este era un problema para la iglesia. Pero era la primera parte por la que no estaban creciendo. La segunda parte la veremos el siguiente domingo, por el mismo canal, en la misma emisión, a vivo y a todo color, para que ya no se me duerma, porque ya me andan cabeceando. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Lea el capítulo 3. Estúdielo, escudriñelo. Pídale al Señor que hable a su corazón, porque no es un capítulo fácil. Y no quiero ser yo el que convenza a nadie, sino que sea el Espíritu el que nos convenza a cada uno. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento que podemos disfrutar.